Muchos son los signos que pueden alertar a los padres que un infante puede estar sufriendo un problema endocrino. De este interesante tema conoceremos hoy en Saludarte. Sentía ese movimiento, dolor en los pies, como que empezaba a sudar, estaba frío, eso era una cosa pero muy rara. Doctor, ¿qué es el sistema endocrino? De inicio decir que el sistema endocrino es un órgano o un sistema, está formado por un sistema de órganos muy importante en el organismo porque producen la regulación de todas las funciones vitales, asociado a otro sistema que es el sistema nervioso y se produce lo que es la regulación neuroendocrina. El sistema nervioso regularía a través de la producción de neurotransmisores, sobre todo acetilcolina y catecolamina. Y en el caso del sistema endocrino, regula a través de la producción de hormonas. Las hormonas se producen en una glándula endocrina, como por ejemplo pudiéramos particularizar la glándula tiroidea que produce las hormonas tiroideas y actúa a distancia sobre todas las células regulando la tasa metabólica basal. Por lo que el sistema endocrino es un sistema básico en la regulación de todas y cada una de las funciones vitales que ocurren en el organismo para mantener la homeostasia, que no es más que el equilibrio que debe tener el organismo para poder mantener la vida y seguir adelante. ¿Qué trastorno endocrino padece Jaime? Él tiene el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué síntomas le hicieron sospechar de que el niño podía padecer una diabetes? Bueno, realmente yo no lo sospeché. Yo no tenía idea, estaba atravesando un proceso infeccioso, una infección de garganta, y es la educadora del círculo, Gladys, un equipo de trabajo maravilloso, que se percatan que el niño comenzó con enuresis, ya había tenido control previo antes de Finter y comenzó con enuresis, a tomar agua con mucha apetencia, y bueno, ellos me hacen la observación de que sospechan que el niño tenía diabetes. A mí me pareció que no era posible, pero bueno, finalmente era así. ¿Cuáles son las principales enfermedades endocrinas que pueden afectar a los niños? Realmente en el sistema endocrino, cuando analizamos las enfermedades, las afecciones que pueden ocurrir y particularizamos en la edad pediátrica, que son un poco distintivas de la del adulto, dentro de las más prevalentes encontramos sin lugar a duda la obesidad. La obesidad que constituye un problema de salud en Cuba, pero no solo en Cuba, en el mundo entero la obesidad constituye una situación alarmante de una pandemia que va en incremento progresivo, al igual que asociada a la obesidad, otras enfermedades que son secundarias a ellas, como la diabetes mellitus tipo 2, pero también la diabetes mellitus tipo 1, que no se asocia directamente con la obesidad, los trastornos de la función de la glándula tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo, que la podemos ver en dos secciones o en dos aspectos fundamentales. El que está presente en nacer, que sería el hipotiroidismo congénito, y el que aparece en edades posteriores de la vida, que sería el hipotiroidismo adquirido, es muy frecuente también en consultas de endocrinología, al igual que los trastornos del crecimiento y desarrollo. Somos consultados en muchas ocasiones por las madres preocupadas porque el niño no crece, porque crece mucho. Una preocupación básica de las madres también es el crecimiento y el tamaño de los genitales externos, sobre todo el varón. Estos trastornos se producen por la deficiencia o exceso de ciertas hormonas, como es el caso de la tiroidea u hormona del crecimiento, o la insulina, cuyo defecto produce la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 es bastante frecuente en la edad pediátrica y muchas veces pasa desapercibido en las manifestaciones clínicas e incluso entran por otras especialidades que no es ni por pediatría ni por endocrinología. Una de las causas fundamentales, por ejemplo, a veces el niño comienza a orinarse en la madrugada, un niño que hasta ese momento ya tenía control del esfínter. Eso debe alertar a los padres. Muchas veces lo llevan a consultas de psiquiatría y es a través de la consulta de psiquiatría es que derivan entonces a pediatría y endocrinología por el debut de una diabetes mellitus tipo 1. También deben alertar a los padres un niño que tiene un peso adecuado y que de repente en forma aguda, en un espacio entre una semana, 15 días, comienza a disminuir de peso o el apetito se hace muy incrementado en alguna etapa de la vida. Esos síntomas, que es lo que conocemos en medicina como tal, como poliuria, que es aumentar la diuresis, polidipsia, que es el paciente que toma mucha agua, polifagia, que es el que come mucho, o la pérdida de peso, son las 4 manifestaciones clínicas fundamentales que debe alertar a una familia a tener la percepción de riesgo que el niño puede estar debutando con una diabetes mellitus tipo 1 y debe de inmediato entonces llevarlo al médico de atención primaria, donde se le debe indicar los exámenes complementarios y de ahí seguir la ruta crítica del sistema de salud, la atención secundaria, para ser visto por el especialista de pediatría y de endocrinología. ¿Conocía anteriormente algún trastorno endocrino relacionado con los niños? Algunos, sobre todo relacionados quizás con la obesidad, con los trastornos del crecimiento,
con algunos de tipo de maduración sexual, pero en el caso específico de la diabetes solo conocía la diabetes tipo 2, asociada fundamentalmente a la edad avanzada y a trastornos, a estilos de vida no saludables. O sea, no conocías que los niños podían padecer de una diabetes tipo 1. No, solo asociaba la diabetes a las personas adultas con trastornos alimenticios, con obesidad, pero no conocía que en los niños podían darse este proceso. ¿Qué edad tenía el niño cuando fue diagnosticado? Bueno, él debuta con la diabetes tipo 1 a los 2 años y 3 meses. Y bueno, lo confundíamos también con un proceso asociado a la crisis de los 3 años, un proceso de tipo psicológico, pero bueno, evidentemente tenía un trastorno de diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuáles fueron las primeras indicaciones para este tipo de enfermedad en su niño? Bueno, las indicaciones son tremendas porque no es solo atender al niño, sino también a la familia, porque caemos en todo un proceso de ansiedad, de desesperanza, y es todo un proceso de acompañamiento que los endocrinos, los doctores del Hospital Pediátrico del Cerro, el doctor Vera, el doctor Asnei también, pues lo hacen de una manera maravillosa. Saben que llevan una parte educativa importante. Y las primeras consideraciones son, primero, manejar todo lo que tiene que ver con las cifras, los valores, el proceso de saber inyectar al niño, de saber cómo se manejan las dosis de insulina. Es decir, es un paquete grandísimo así de aprendizaje, es un reto tremendo para el niño, para la niña, para el adolescente, pero también para la familia y para los docentes, para todas las personas que de alguna manera están involucrados con la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque en el caso de esta diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, tiene 3 formas clínicas de presentación, que una es solamente la hiperglucemia, otra es la hiperglucemia con cetosis y otra es la cetocidosis diabética. Y es la misma enfermedad transitando por diferentes estadios en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la familia tiene buena percepción de riesgo y se da cuenta tempranamente y se hace el diagnóstico de hiperglucemia, solamente se ingresa el niño en una sala de un servicio normal de un hospital. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si ya llega la entrada del servicio de salud es más tardía y llega con un diagnóstico de cetocidosis diabética, constituye esto una enfermedad grave y tiene que tratarse en una unidad de atención al grave, y las complicaciones que puede tener ese paciente son mucho mayores que si logramos diagnosticarlo una semana anterior solamente en el estadio de hiperglucemia. Por lo tanto, esa es la vital importancia de esa percepción desde los estadios iniciales para evitar entonces el diagnóstico ya a través de una complicación que no es más que otra forma clínica de presentación, que es la cetocidosis, que ese niño ya está gravemente enfermo y tiene que ir a una terapia. Y las personas más indicadas para darse cuenta de eso es la mamá y el papá, que conviven diariamente con el niño. De ahí la importancia de ese diagnóstico precoz. Bueno, para sentirme bien, yo hago ejercicio, mucho ejercicio. Después, ya normal, cuando hago ejercicio me siento bien y estoy compensado al mismo tiempo, y entonces es bueno hacer ejercicio, por eso ya. Los ejercicios son una rutina de familia. Sí, a ver, sí, nosotros siempre, mi papá cuando veo, igual que mi mamá, vamos a caminar, vamos a montar bicicleta, siempre quieren hacer algo de ejercicio. ¿Cuál cree usted que es la forma más saludable para enfrentar la diabetes en familia? Yo creo que lo primero es la comunicación, es decir, hablar del proceso, hablarlo no solo al interno de la familia, sino también con los amiguitos de la escuela, que esto no suponga un martirio, que esto no suponga un motivo de temor o de esconderse. Yo creo que todo lo contrario, es una condición humana que es importante aceptar, que es importante asumir y de alguna manera tratarla pues de lo más favorable en las condiciones en las que vivimos, ¿no? Yo, a ver, entendí la diabetes porque mi mamá me explicó todo, Asnei fue lo que me explicó todo y todo el mundo me lo explicó y yo más o menos fue que lo entendí. ¿Y entiendes que tu alimentación y tu rutina de vida es diferente a la de tus amiguitos? Bueno, a veces yo le digo a mis amigos que no coman tanto porque eso les puede hacer daño. Y ya, y no, a veces me hacen caso, otras veces no. ¿Qué importancia tiene para el niño el seguimiento de este trastorno? Bueno, yo creo que eso es como el centro de todo el proceso, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de contar con un equipo de endocrinos maravilloso, que además que está muy bien formado académicamente, científicamente, humanamente, siempre hacen todo este proceso de comprensión, son casi nuestros confesores, ¿no? Y no, lo más interesante, yo creo, y lo más importante en este momento es que no regañan, sino que acompañan. Y es difícil, es todo un reto porque supone muchos detalles de horarios, de medicamentos, de actividades, y entonces como lograr ese engranaje con los médicos es pues básico, ¿no? El tratamiento lleva una rutina estricta.
El tratamiento sí lleva una rutina estricta, pero yo quiero aquí establecer la diferencia entre una vida organizada y una vida con sentimiento o con angustia por lo estricto que esto es. Es decir, al inicio sí nos pasaba que teníamos mucha angustia porque los mecanismos de acción de la insulina tienen un periodo de horas determinada y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ingerir los alimentos. Entonces, sí es así, pero lo vivimos de una manera de mayor planificación, de mayor organización y tratamos de eso incorporarlo, es decir, nosotros siempre estamos con la mochilita con los alimentos y hacemos absolutamente todas las actividades. De hecho, Jaime es semi-interno, es decir, él almuerza en la escuela, administra sus dosis, es decir, es todo un proceso que lleva mayor responsabilidad, pero no por eso angustia, todo lo contrario. Es bien importante, una vez que diagnostiquemos a un paciente o a un niño con una enfermedad endocrinológica, el seguimiento adecuado por el equipo básico de salud de atención primaria, por el equipo de endocrinólogos, de psicólogos, para evitar entonces las complicaciones que puedan aparecer secundarias al mal tratamiento. Y en Cuba está bien diseñado en todos los hospitales pediátricos un servicio de endocrinología donde existe la atención permanente a estos niños. ¿Cuáles son, doctor, las enfermedades más frecuentes en consulta? Realmente cuando valoramos la incidencia de pacientes que llegan a consulta de endocrinología pediátrica, la obesidad constituye una de las principales enfermedades por las que consultan los padres. Preocupación por el exceso de la grasa corporal y podemos decir que el 13% de la población pediátrica cubana padece de sobrepeso corporal y obesidad. Y en relación a la diabetes mellitus, hasta el cierre que tenemos, existen alrededor de 2.185 pacientes diabéticos tipo 1, pero esto es un valor que puede ser variable en el tiempo porque como lo damos hasta los 19 años, hay muchas personas que ya dejan de tener 19 años y pasan a la edad adulta y salen de nuestro programa, pero hay muchos que están debutando en ese momento y se incorpora, por lo tanto la cifra es una cifra relativa, pero es alrededor de los 2.000 pacientes pediátricos en Cuba entera. Dentro de ellos, las provincias que mayor número de casos aporta está La Habana, está Villa Clara y Mayabeque. Son las provincias que mayor número de casos nuevos tienen de incidencia. Y es de señalar que en esta etapa de invierno, cuando comienza el invierno, el número de pacientes diabéticos se incrementa. Como factor de riesgo estarían las infecciones respiratorias que conllevan después o posteriormente al debut de la diabetes mellitus tipo 1, por lo que este valor numérico que estamos dando se puede incrementar a final de esta etapa de invierno. Marta, es importante que los padres estén alerta ante cualquier cambio en los niños. Sí, lógicamente, a veces el mismo ritmo acelerado que vivimos, sabemos todas las condiciones, pues nos hacen a veces naturalizar ciertos procesos como la calidad de los alimentos que preparamos y tiene que ver con el simple hecho de a veces, en lugar de freír una vianda, hervirla o con el simple hecho de saber cómo combinar mejor los alimentos. Yo creo que en este estilo de vida tan quizás posmoderno y tan acelerado, un poco tomarse un acto para ver también, para pensar, para repensarse las rutinas, para repensarse los procesos de vínculo y de relación con los niños y con las niñas. Realmente creo que hay que alertar a la familia cubana sobre las manifestaciones clínicas fundamentales de cada una de estas enfermedades para que tomar conducta y tener sobre todo una percepción de riesgo sobre estas enfermedades. Y cuanto más temprano las logramos atender y entonces se le imponga el tratamiento en estadios más precoces, los resultados que veremos posteriormente serán mucho más satisfactorios en la calidad de vida del niño y el control de esa propia enfermedad. Entre los factores que puede afectar los órganos endocrinos se encuentran la edad, el ambiente, el estrés o los factores genéticos. El cuerpo humano está sujeto a cambios, algunos naturales y otros no. Es muy importante estar atentos a nuestros niños y ante cualquier cambio en sus vidas, acudir a la ayuda de un facultativo para realizar el diagnóstico. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.